Ganadores y perdedores de las elecciones en el Caribe. Estas presidenciales dejaron en el Caribe más perdedores que ganadores. Comenzando por las maquinarias políticas que venían definiendo el voto entre los costeños y cuyo fracaso incidió en que, en esta ocasión, la región no fuera determinante en la elección de presidente. Aunque, en la otra cara de esa moneda, uno de los grandes ganadores es el voto libre y las ciudadanías que lo ejercieron. Estos son los ganadores y perdedores de las elecciones en el Caribe, más allá del ganador obvio que es el primer mandatario electo Iván Duque. Germán Vargas Lleras. El ex vicepresidente es el gran perdedor del Caribe en estas presidenciales. No solo duró los 4 años de su vicepresidencia, teniendo el Caribe como una de las principales sedes de las ejecutorias sobre las que forjó su imagen de estadista para lanzarse a la presidencia, sino que fue en esta región en donde más se evidenció el todo vale con el que quiso fortalecer su campaña, vía varias alianzas con cuestionados. Como lo detallamos en la Silla Caribe, en las regionales de 2015 Vargas y su partido Cambio Radical, teniendo como punta de lanza al poderoso Clan Char del Atlántico, comenzó una colonización política en los 8 departamentos de la costa. Tras asegurar en esos comicios a varios gobernadores y alcaldes capitales de la región como amigos, para las legislativas de marzo pasado Vargas subió a su colectividad y de ese modo a su campaña presidencial a personas vinculadas a grupos del Caribe liderados por políticos cuestionados y condenados. Entre ellos, por ejemplo, el ex senador sucreño Álvaro El Gordo García Romero, condenado como autor intelectual de una masacre paramilitar. Nada de eso le alcanzó, sin embargo, para arrasar en esta zona, como muchos esperaban que lo hiciera, dado justamente el apoyo de todas esas maquinarias. En la primera vuelta, Vargas quedó en el Caribe de tercero en casi todos los departamentos, y en algunos hasta de cuarto, San Andrés y Bolívar, por detrás de Sergio Fajardo, cuya campaña en la región no se sintió mucho. Las maquinarias junto a Vargas, encabezan la lista de perdedores. Las maquinarias del Caribe que, este año, no tuvieron el peso que tuvieron en las presidenciales de 2014. Primero, no fueron clave justamente para Vargas, el candidato que las tenía casi todas y que fracasó en la primera vuelta. Para segunda vuelta, cuando se mudaron al barco del uribista Duque, no se movieron del todo ni ayudaron a arrasar a ese aspirante en la región. El fracaso de las maquinarias se evidencia haciendo la siguiente comparación. En la segunda vuelta de 2014, con la mayoría de las maquinarias del Caribe enchufadas y de su lado, Juan Manuel Santos sacó un total de 2,562 votos en la región, superando por más de 1.000.000 los 976.819 que sacó el uribista Óscar Iván Zuluaga. Esta vez, con prácticamente toda la clase política costeña respaldándolo, Iván Duque apenas superó a Gustavo Petro por 9,405 votos en la región, es decir que prácticamente quedaron en empate técnico. Los Char. Más allá de las maquinarias, incluimos en este listado al Clan Char del Atlántico porque se trata del grupo regional más poderoso del país que venía trabajando desde las regionales de 2015 por engordar la campaña de un candidato presidencial que fracasó estruendosamente.
Además de haber perdido junto a Germán Vargas Lleras en términos generales, los Char fueron vencidos en su propio patio, tanto en primera como en segunda vuelta por el candidato Gustavo Petro. En Atlántico y su capital Barranquilla, Petro sacó más votos que Vargas y que Iván Duque, a quien los Char respaldaron en segunda vuelta, a pesar del gran poder de ese grupo, que controla la alcaldía barranquillera desde hace una década larga y la gobernación desde 2015. Esos resultados hoy han generado un movimiento ciudadano alternativo que quiere organizarse para ponerle competencia al charismo en las regionales del año entrante, como lo contó La Silla Caribe. Aunque seguramente estarán en la coalición del nuevo presidente, y allí tendrán peso y poder por contar con una bancada propia de 10 congresistas en el nuevo Congreso. Por ahora, no puede decirse que los Char vayan a estar entre los consentidos de Duque. El patriarca del charismo, el empresario Fuad Char, es amigo personal de Álvaro Uribe, pero los Char hace rato estaban mudados y apostando fuerte con Vargas Lleras, quien los ayudó incluso a tener un ministerio propio. Si Vargas hubiese ganado, el escenario estaría servido para una candidatura presidencial del alcalde barranquillero Alex Char, el otro líder del clan, en 2022, y probablemente ya habría burocracia asegurada para ellos, o al menos gente suya en el empalme. Ninguno de esos caramelos se ven claros para los Char con Duque en el poder. La Casa Gerlain. La tradicional casa conservadora del Atlántico Gerlain es perdedora porque, además de haber fracasado junto al resto de las maquinarias costeñas en las presidenciales, ni siquiera estará en la nueva coalición del gobierno, pues los Gerlain ya no harán parte del Congreso. Ellos perdieron la curul que tenían en cabeza del longevo senador saliente Roberto Gerlain, cuando éste decidió no lanzarse debido a sus achaques de salud, y él y su hermano, el empresario Julio Gerlain, no pudieron ponerse de acuerdo en el candidato para reemplazarlo. Julio, quien por 50 años apoyó y en algunos casos financió las campañas de su hermano Roberto, decidió respaldar esta vez a Senado su amiga, la senadora electa conservadora Aida Merlano, con cuya aspiración por parte del clan Gerlain no estaba de acuerdo Roberto. Merlano, como es bien sabido, terminó presa por presunta compra de votos dentro de posible una red criminal dedicada a cometer delitos electorales, proceso en el cual fue llamado a interrogatorio Julio Gerlain y su otro hermano, Mauricio Gerlain. Entre los investigados del caso está la diputada Margarita Balén, viuda del exrepresentante Jorge Gerlain, hermano de Roberto, Julio y Mauricio Gerlain. Aunque Roberto Gerlain anunció que votaría por Iván Duque, en medio de este lío los Gerlain no jugaron ningún papel relevante en las presidenciales, tras medio siglo de estar en el Congreso y gozar de las mieles de casi todos los gobiernos. El Partido Liberal. El Partido Liberal perdió en el Caribe, y también en el país, pues su candidato no logró superar el umbral y el partido terminó evidentemente fracturado entre las bases y sus dirigentes. En la región, Humberto de la Calle sacó un total de 56.355 votos, menos de la mitad de lo que sacó en la misma zona en 2010 el entonces candidato presidencial Rafael Pardo, 136. 171 votos, a pesar de que muchos dirigentes liberales costeños al menos oficialmente se declararon en campaña por el ex jefe negociador. Más allá de eso,
Algunos políticos rojos terminaron como apéndices de las toldas del vargasyerismo, en la primera vuelta, y del uribismo, mientras sus bases le hacían campaña abierta al candidato de la Colombia humana, Gustavo Petro. Así sucedió, por ejemplo, en el Atlántico, en donde el senador liberal Mauricio Gómez estuvo cercano a la campaña de Germán Vargas, vía su amistad con la Casa Char. También, en Córdoba, el grupo que lidera el parapolítico Juancho López estuvo desde primera vuelta con el uribismo, vía su candidato a la Cámara Óscar Doria. Para más señas de la cercanía de los liberales con otros candidatos, días antes de la segunda vuelta, el gobernador rojo del Atlántico Eduardo Verano estuvo presente en una reunión en la que se concretó el apoyo de los Char a Iván Duque, aunque en la Silla Caribe no pudimos confirmar si Verano estuvo presente cuando hablaron puntualmente de esa campaña. Todo eso hizo que la fractura entre la dirigencia y las bases fuera más evidente en el caso del liberalismo que en los de otros partidos. Los ñoños. Incluimos a los ñoños en este listado, más allá de hablar de las maquinarias como perdedoras, por el contraste entre el papel que tuvieron en las presidenciales de hace 4 años y el que jugaron en los mismos comicios de 2018. Los otrora poderosos senadores cordobeses de la U, Bernardo El Ñoño Elías y Musa Bisaile, pasaron en ese periodo de haber sido determinantes para la reelección de Juan Manuel Santos a ser absolutamente insignificantes en las presidenciales de este año. En el descrédito desde sus respectivas capturas en el segundo semestre del año pasado, el ñoño dentro del escándalo de Odebrecht y Musa por el cartel de la toga, los ñoños medio sonaron cuando la campaña de Germán Vargas aceptó oficialmente el respaldo del grupo del Moño. Tras el fracaso de Vargas en primera vuelta, cayeron en el total ostracismo, aunque varios de sus líderes declararon su respaldo espontáneo, es decir, sin acuerdo oficial de por medio, al candidato Iván Duque.